Mensaje de vuestra Madre, María Rosa Mística, al pueblo de Dios. Escuchemos lo que nos dice nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Pequeñitos, la paz de mi Señor esté con todos vosotros, y mi amor y protección maternal os acompañe siempre. Hijitos, el nuevo orden mundial ya comenzó. La inmensa mayoría de los gobernantes de este mundo le sirven a sus intereses. Hambre, persecución, encarcelamiento, maltrato, desaparición y muerte es lo que le espera al pueblo de Dios. Este único gobierno que ya comenzó a regir en el mundo traerá esclavitud y sometimiento a las naciones más pobres. El pueblo de Dios será perseguido, torturado, encarcelado y desaparecido. La agenda del nuevo orden mundial tiene como finalidad someter a las naciones y desaparecer de la faz de la tierra a la religión católica cristiana, porque para este régimen el nombre de mi Hijo Jesús es un obstáculo para sus planes. En el tiempo del reinado del Anticristo, el nuevo orden mundial le servirá y todas las naciones del mundo estarán bajo su sometimiento. Mi adversario lo dirigirá y la hoz y el martillo serán el azote de las naciones y del pueblo de Dios. Mis hijitos fieles caminarán al destierro. Millones serán confinados en campos de concentración. El holocausto y el martirio del pueblo de Dios será a gran escala. Todo aquel que profese la fe en mi Hijo será perseguido, encarcelado, torturado o desaparecido. El pueblo de Dios vivirá como los primeros cristianos, alejados de las cabeceras de las ciudades y poblaciones, viviendo en el monte o en cavernas o en mis refugios marianos. El signo del pez, ictus, nuevamente será la señal de los cristianos, que formarán comunidades y por la gracia del Espíritu Santo mantendrán viva la fe y la doctrina de mi Hijo. Ellos serán la iglesia remanente, el pueblo de Dios elegido que habitará mañana la nueva creación. La nueva iglesia del pueblo de Dios se levantará después de la purificación. Será pobre, sencilla, humilde, pero rica en dones y carismas y al servicio del pueblo de Dios. No tengáis miedo, mis hijitos, a lo que está por llegar, porque bien sabéis que el cielo no os abandonará. En vuestro paso por la eternidad seréis fortalecidos espiritualmente con los carismas y dones que necesitáis para sobrellevar los días de vuestro paso por el desierto. Dar la vida por mi Hijo en aquellos días será el mayor gozo, pues no sentiréis temor ni miedo alguno de la muerte, porque el poder del Espíritu Santo estará con vosotros, y antes de que os caiga la espada, seréis arrebatados y llevados al cielo. Preparaos pues, mis hijitos, porque vuestro paso por el desierto de la purificación está por comenzar. No temáis, permaneced firmes en la fe, con vuestras lámparas encendidas con la oración, alerta y vigilantes como buenos soldados, llevando siempre consigo puesta vuestra armadura espiritual, a mañana y noche, listos y preparados para enfrentar la batalla final por vuestra libertad. Que nada ni nadie os robe la paz de mi Señor. Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística. Da a conocer los mensajes de salvación a toda la humanidad, mis amados hijitos. Mensaje dado el 18 de noviembre del 2020 al vidente Enoch. Escuchar los mensajes que vienen del cielo por parte de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por parte de nuestro Señor Jesucristo, de San José, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, que vienen de los santos beatos de la Iglesia y de muchos videntes que a lo largo de nuestra fe
han venido anunciando todos los acontecimientos que tendrán que darse antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que al ritmo que lleva esta humanidad, todos estos mensajes se cumplirán al pie de la letra, porque realmente en la humanidad no hay un interés por cambiar, no hay un interés por buscar la santidad. Todos los días crecen las consultas a los brujos hechiceros, todos los días vemos templos más vacíos, todos los días vemos más sacerdotes renegando de la fe, todos los días vemos a laicos siendo seducidos por las nuevas ideologías y en un modernismo en la fe donde se unen diferentes religiones que no son aprobadas por la Iglesia Católica. Así que tenemos que ser muy conscientes de lo que escuchamos en los mensajes. Y si no pedimos la gracia del Espíritu Santo para interpretar, para poder discernir bien sobre ellos, pues vamos a caer en el miedo, en el pánico, y nos volveremos presa fácil para lo que el anticristo quiere hacer en la humanidad. Él tiene solamente una misión, y es quitarle las almas que más pueda a Jesús. Ya Satanás sabe que no lo pudo vencer en la cruz, por lo tanto, irá por lo que más ama a Jesús. Y lo que más ama a Jesús, lo que más ama a Papito Dios, lo que más ama a la Santísima Virgen María, eres tú. Así que Satanás hará todo lo posible por ir detrás de tu alma. Por eso implementará nuevos regímenes, nuevos órdenes mundiales, implementará falsas doctrinas, falsas religiones, con el propósito de robar, de conquistar tu alma. Así que tienes que ser muy consciente como laico, como consagrado, de la decisión que estás tomando, de seguir en la verdad y de asumir estos mensajes y empezar a prepararte. Cuando les hablo de que tenemos que pedir el discernimiento del Espíritu Santo, es porque hay una realidad que todos tenemos que enfrentar y se llama la muerte. Pero en este mensaje en especial, y por eso lo comparto, es la promesa que da nuestra Madre Santísima a quienes decidan darlo todo por Jesús. E incluso antes de que nuestra vida sea arrebatada por las nuevas políticas, por los nuevos gobiernos, por las nuevas falsas religiones, antes de que una espada o cualquier arma toque nuestro cuerpo y nos genere una muerte violenta, seremos arrebatados y llevados al cielo. Así que este es el momento en que nosotros tenemos que decir: ¿realmente estoy preparado? Y hago esta pregunta es porque muchas personas siguen los mensajes, pero apenas en este comenzar de los últimos tiempos, ante la primera circunstancia, sienten que ya no son capaces. Y es quizás el comienzo de lo que vamos a vivir. Así que les comparto este mensaje para que clamen la fuerza del Espíritu Santo. Y aquí nuestra Madre Santísima nos habla mucho de la presencia del Espíritu Santo, y que por medio del Espíritu Santo tendremos dones y carismas que nos ayudarán a caminar por este desierto, que nos darán la fuerza, que nos darán la gracia de poder contemplar milagros en los tiempos de hambruna, en los tiempos de frío, en los tiempos de calor intenso, de ser protegidos de una manera muy especial, porque un pueblo de Dios llegará hasta el final. Un pueblo será el que llevará la verdad, la verdadera doctrina, y guiados por el Espíritu Santo, todos aquellos que logremos o que logren llegar a ese último momento, a contemplar
esa presencia de Jesús en la tierra, serán elegidos, serán consagrados, serán los que llevarán ese mensaje y que unirán la fe en esa doctrina de la cual nuestra Madre Santísima pide que permanezcamos firmes y que la defendamos. Por eso, llegará el momento en que muchos sacramentos ya no serán válidos, pues la falsa religión, la doctrina del anticristo del nuevo orden mundial, entrará en la iglesia. Muchas consagraciones ya no serán válidas, porque cambiarán la forma, cambiarán las palabras, costal de engañar al pueblo de Dios. Por lo tanto, se nos habla de que volveremos, y esto está contenido también en la palabra de Dios, de que volveremos como la iglesia primitiva, pequeña, pero ardiente en valor, ardiente en el Espíritu Santo, ardiente en la verdad. También tenemos que ser muy conscientes de que esto puede generar un rechazo grande y que la primera persecución sea de los más cercanos. Así que te comparto este mensaje y esta pequeña reflexión para que le pidas a Jesús, para que le pidas a la Santísima Virgen María, que por medio del Espíritu Santo puedas adquirir la gracia y la fortaleza de caminar y de soportar todo lo que se nos puede venir. Por eso tenemos que ser orantes e incluso a empezar a olvidarnos de nuestras necesidades, para que se cumplan en nosotros las promesas de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, cuando nos dice que si rezamos y nos unimos por sus intenciones, ella se encargará de las nuestras. Y la principal intención de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, es nuestra conversión y la conversión del mundo entero. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé la fortaleza, la gracia y los dones y carismas necesarios para vivir este final de los tiempos. Bendiciones. Algunos se preguntan cómo es posible que la Virgen no hubiera venido a avisarnos sobre la crisis de fe que iba a afectar a los sacerdotes católicos, que privaría al mundo parte del freno que contenía la acción del maligno. Pero lo cierto es que Nuestra Señora bajó a la tierra a alertarnos sobre esto. Lo hizo Nuestra Señora del Buen Suceso en el siglo XVI, luego en La Salette en el siglo XIX, y en el siglo XX lo ha hecho casi permanentemente. Y entonces se preguntarán, ¿cómo es que no se han difundido estos mensajes del siglo XX, por ejemplo? La razón es muy obvia. Quienes tienen el poder de avalar o silenciar un mensaje en que la Virgen dice que los consagrados van a ir por el mal camino son los propios consagrados. ¿Y qué piensas tú que van a hacer quienes se sienten denunciados? En este caso hablaremos cómo la devoción de la rosa mística creció en todo el mundo por fuera de los intereses diocesanos, pero fue vaciada de contenido por estos intereses, y cuál fue el mensaje que la rosa mística vino a traer a la tierra que recién está saliendo a luz públicamente. Antes de comenzar te recuerdo que en la descripción de este video encontrarás los links al texto de lo que hablamos aquí, a nuestro canal de Telegram que tiene materiales que no pueden circular en las redes más grandes y a la newsletter de Foro de la Virgen María, donde encontrarás materiales exclusivos y de alta calidad que no encontrarás en otro lado. Y te recomendamos suscribirte a este canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas, le des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. Ahora, la información que la mayoría de los católicos tienen sobre la devoción a la rosa mística
es que se trata de apariciones a una humilde mujer, Pierina Gili, desde 1944 a 1991 cuando murió. Aparición que tuvo dos etapas. Una en Montichiari, una ciudad de Brescia de no más de 25.000 habitantes, y otra en Fontanelle, a partir de 1960, un suburbio a 3 kilómetros de Montichiari, donde está su santuario. Y se muestra con 3 rosas de distinto color en el pecho. Y que está relacionada con enorme cantidad de manifestaciones milagrosas de sus imágenes en todo el mundo. Lacrimaciones de óleo y de sangre, escarchas, exudación de aceite perfumado y de agua, y curaciones de cuerpos y almas, conversiones, etc. En India, por ejemplo, obispos y cardenales vieron emanar miel de una imagen suya en señal de bendición. Pululan además por el mundo gran cantidad de grupos de oración de la Rosa Mística, organizaciones religiosas e incluso un par de congregaciones aprobadas por sus obispos que se centran en este carisma. Sin embargo, estamos frente a un típico caso en que el mensaje central de la aparición fue desviado por la jerarquía eclesial y los sacerdotes, vaciándolo de contenido. No pudieron contener la difusión de la devoción y entonces escondieron el mensaje. Y por lo tanto, no se ha dado a conocer masivamente la verdadera razón de la visita de Nuestra Señora con esa advocación. Recién en las últimas 2 décadas, luego que se ha hecho evidente el mal camino que habían tomado algunos sacerdotes, empieza a difundirse el objetivo de esta aparición. Los últimos obispos de Montichiari se abrieron a considerar esta aparición, que al principio fue denostada, y comienzan a tomarla en cuenta, siendo el último eslabón la designación como santuario diocesano al santuario de Fontanelle, donde la Virgen había bendecido una fuente de agua sanadora en la década de 1960 y donde una asociación de laicos mantenía vivo su mensaje. Las apariciones a Pierina Gili comenzaron en 1944, cuando recibió la visita sobrenatural de la fundadora de la Congregación Siervas de María, Santa María Crucificada del Rosa, en la cual Pierina había entrado como postulante, aunque más tarde tuvo que salir por problemas de enfermedad. Esta religiosa la fue catequizando y preparando para la primera aparición de la Santísima Virgen, que ocurriría entre el 23 y el 24 de noviembre de 1946. La Virgen se le manifestó en forma transparente, vestida de color violeta y con un velo blanco que cubría su cabeza y bajaba hasta los pies. Tenía los brazos abiertos y se podían ver 3 espadas que estaban clavadas en su pecho a la altura del corazón. Y solo pronuncia 3 palabras entre lágrimas: oración, sacrificio, penitencia. La santa le dijo a Pierina que aquella señora era la Virgen, que venía a pedirle oraciones, sacrificios y sufrimientos para reparar los pecados de las almas consagradas a Dios. La Virgen quiere la santificación de los sacerdotes, porque si ellos son santos, muchas almas serán santificadas. Y la oración, el sacrificio y la penitencia son las acciones para cooperar en el plan divino. Y pidió estas acciones para 3 tipos de almas consagradas: por aquellas almas religiosas que traicionan su vocación, para reparar el pecado mortal de esas almas, y para reparar la traición de los sacerdotes que se hacen indignos de su sagrado ministerio. María Crucificada de la Rosa le dará una visión del infierno poblado por almas religiosas, y le explicará a Pierina que los Judas son aquellos sacerdotes que traicionan a Jesús, al igual que Judas, y que 3 rosas, cultivadas en la oración, el sacrificio y la penitencia, serán las que harán caer las 3 espadas
de los Santísimos Corazones de Jesús y María. Pide que en cada comunidad religiosa haya 3 hermanas que se ofrezcan como rosas místicas. Primero, como rosa blanca, es decir, que tengan espíritu de oración para reparar las ofensas que los religiosos que traicionan su vocación dan a nuestro Señor. Segundo, como rosa roja, que tengan espíritu de sacrificio para reparar las ofensas que los religiosos que viven en pecado mortal dan a nuestro Señor. Y tercero, como rosa amarilla, o sea, que tengan espíritu de inmolación total para reparar las ofensas que los sacerdotes judas dan a nuestro Señor, y en particular para la santificación de los sacerdotes. Y el 13 de julio de 1947 se produce la aparición que daría forma a la advocación actual. La Virgen se le aparece ya no dolorosa ni con las 3 espadas en el pecho, sino con las rosas blanca, roja y amarilla en el pecho. Y le dice que la nueva devoción no es sólo para las siervas de la caridad, sino que pide que se extienda a todas las congregaciones religiosas y sacerdotes diocesanos. Le pide además la devoción de los días 13. Quiero que el 13 de cada mes sea el día mariano. Y agregó, este día debe ser de reparación por las ofensas cometidas contra nuestro Señor, por las almas consagradas, que con sus pecados hacen penetrar 3 espadas afiladas en mi corazón y en el corazón de mi divino Hijo. Y le explica que la elección del día 13 es en continuidad con las apariciones de Fátima, para mostrar su inmaculado corazón a toda la humanidad. Y el día 7 de diciembre de 1947, la Virgen se aparece a Piarina en la Catedral de Montichiari, junto con Jacinta y Francisco Marto, los videntes de Fátima, y le dice, serán tus compañeros en todas tus tribulaciones. Ellos también sufrieron, aunque más pequeños que tú. Ellos te ayudarán. Esto es lo que quiero de ti, sencillez y bondad como en estos niños. Y luego, en la segunda serie de las apariciones de Fontanelle, explica cómo deben hacer los fieles la devoción. Los días 13 de cada mes, la Unión Mundial de Comunión Reparadora por todos los ultrajes y ofensas contra Jesús Eucaristía. Ese día, la confesión de los pecados, la participación en la Santa Misa, la comunión, el rezo del Santo Rosario y una hora de adoración eucarística. Y el 8 de diciembre de cada año que se practique al mediodía la hora de la gracia universal, donde se obtendrán numerosas gracias espirituales y corporales. Estas acciones hasta ahora no han tenido eco en la comunidad católica. Y esto que hemos relatado fue ocultado porque no era políticamente correcto para la jerarquía. El primer obispo, Monseñor Giacinto Tredici, en 1951, desestimó las apariciones como sin pruebas de sobrenaturalidad. Pero en los últimos tiempos han surgido pruebas de que las investigaciones sobre Pierina Gili fueron apresuradas debido al prejuicio. Todos los rumores a su favor fueron silenciados, para dar paso únicamente a opiniones contrarias a su credibilidad y a su estado de salud mental. Se la encerró durante 40 días sin contacto con el mundo exterior. No podía confesar, no podía hablar con familiares y no podía recibir la Eucaristía. Y se le dijo que si no abjuraba de las apariciones sería excomulgada. Nunca se retractó. Y en ese período la pobre mujer sufriría dolores insoportables en su cuerpo y continuos asaltos diabólicos, con tormentos nocturnos que no le permitían descansar. Esta táctica de presión a la vidente para que se retractara también sucedió en Garabandal, solo que en ese caso Conchita se retractó, pero luego, ya libre, denunció que había sido obligada a hacerlo por algunos sacerdotes y que la carta que firmó no tenía ningún valor.
En el momento de las apariciones de la Rosa Mística y también de Garabandal, con los seminarios todavía llenos y con una imagen por demás santa de los sacerdotes, era impensable pensar que podría haber un número de sacerdotes que se iban a torcer. Pero Nuestra Señora veía ya la gran crisis de fe que golpearía el corazón de la Iglesia y llamó a una nueva conversión ante la propagación de la indiferencia y los pecados graves. En ese momento podía parecer una locura suponer lo que iba a pasar luego. Por ejemplo, la crisis de los abusos. Pero hoy todos pueden reconocer que hubo una profecía claramente cumplida en esta aparición. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la verdadera razón por la que Nuestra Señora bajó a la tierra como la Rosa Mística y lo que nos ha pedido que realicemos para solucionar la crisis de los consagrados que todavía parece estar vigente. Y me gustaría preguntarte qué ideas tenías sobre cuál era el mensaje que la Rosa Mística vino a traer en sus apariciones.